Bueno, pues ahora que ya tenemos nuestras medidas tomadas, ya sabemos tejer en horizontal, vamos a ver cómo tejemos en vertical. Para tejer en vertical vas a tener que tener claras las medidas desde un principio para poder trabajar sobre ellas, ¿vale? Como ya las tenemos todas anotadas, sabemos el ancho que necesitamos para el hombro, sabemos la altura de profundidad del cuello, el ancho del cuello, el ancho del jersey y el largo, vamos a ver cómo tejemos de esta manera. Bueno, pues cuando tejemos en vertical lo que hacemos es, con el número de cadenas que hacemos, le damos la altura, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuántos puntos tenemos que hacer para el largo, que va desde la costura del hombro hasta donde queramos que nos quede el jersey, ¿vale? Hasta la cintura, pues hasta la cintura. Cuando yo diga que lo queremos hasta la cintura, no quiere decir que lo tengas que hacer hasta la cintura, ¿vale? O el cuello hasta aquí, no quiere decir que tengas que hacer el cuello hasta aquí. Es simplemente para tomar una referencia, ¿vale? Puedes poner el cuello por aquí o por aquí. Y con el largo lo mismo. Puedes hacerlo cortito, puedes hacerlo un poquito más largo, que te cubra la cadera, en fin, como quieras. Entonces, con el número de cadenas lo que vamos a hacer es darle el largo desde la costura del hombro hasta donde queramos que nos llegue, por ejemplo, la cintura, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos el número de cadenas que necesitamos, ya sabes que tienes que hacer una muestra de tensión y averiguar el número de cadenas que tienes en X centímetros. Pues cuando ya tengas ese número de puntos, vas a empezar a tejer vuelta tras vuelta hasta darle el ancho, ¿vale? Irás tejiendo vuelta tras vuelta hasta que llegues a la altura del cuello. Cuando llegues a la altura del cuello, vas a parar. Vas a contar el número de vueltas que tienes desde que has empezado hasta que llegas a la altura del cuello, ¿vale? Hasta donde va a empezar el cuello. Cuentas el número de vueltas que tienes y lo anotas, porque el otro lateral va a tener que tener el mismo número de vueltas que este. Cuando vayas a subir a la siguiente vuelta, en vez de tejer hasta la costura otra vez del hombro, lo que vas a hacer es quedarte donde quieres que empiece el cuello, ¿vale? Si ya tienes las medidas tomadas, tendrás que, desde la costura del hombro hasta donde empieza el cuello, tienes X centímetros. Pongamos que tienes 5 centímetros, ¿vale? Pues entonces, cuando falten 5 centímetros para llegar ahí, dejas de tejer, ¿vale? Tejes punto tras punto tras punto hasta llegar a esta altura y ya ahí dejas de tejer. Recordad que vamos tejiendo vuelta tras vuelta así para darle el ancho, ¿vale? Entonces, el número de puntos que tienes sin tejer desde que empieza el cuello hasta la costura son los mismos que luego vas a tener que añadir cuando termines de darle el ancho al cuello. Me explico. Esto luego lo vais a ver mejor porque os lo voy a enseñar paso por paso. Además, el proyecto final es en vertical para que se vea mucho mejor. Pero quiero que lo veas explicado primero sobre el cuerpo para que lo asimiles mejor luego cuando vayamos tejiendo vuelta tras vuelta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo he dejado de tejer en este punto y de aquí hasta la costura del hombro tengo 10 puntos, ¿vale? O 15 puntos. Estos 15 puntos son los que luego voy a tener que añadir aquí. Entonces, cuando vuelta tras vuelta haya alcanzado el ancho que necesito para el cuello, el número de centímetros lo tenemos apuntado, por ejemplo 11 centímetros, cuando ya tenga tejidos los 11 centímetros, voy a añadir los 15 puntos que me he comido aquí, ¿vale? Haré 15 cadenas y en la siguiente vuelta ya tendré otra vez, habré recuperado los puntos con los que he empezado. Entonces, vuelta tras vuelta, haré el mismo número de vueltas que he hecho aquí para hacer el otro lateral, ¿vale? Aquí tengo el jersey, ¿vale? Entonces, lo primero que hago con el largo, con el número de cadenas, doy el largo que quiero. Y ahora, vuelta tras vuelta, voy haciendo el ancho del tirante, digamos, ¿vale? Que es esta parte de aquí. Pongamos que este trocito que nos queda aquí, que sobresale, es el tirante, ¿vale? Lo vamos a llamar así, que no es, pero lo vamos a llamar así para entendernos, ¿vale? Entonces, cuando ya haya tejido el primer tirante, siempre con el mismo número de puntos, ¿vale? No vamos a hacer ni aumento ni disminuciones, siempre con el mismo número de puntos, vuelta tras vuelta, vamos a ir dándole el ancho. Entonces,
Cuando ya tengo el ancho del tirante, lo que hago es, en la vuelta siguiente, cuando llego a la altura donde quiero que empiece el cuello, dejo de tejer. Cuento el número de puntos que tengo para terminar la vuelta completa y me lo anoto, ¿vale? 10 puntos. Pues luego tendré que hacer, en esta parte, cuando llegue aquí, 10 cadenas para en la siguiente vuelta ya tejer la vuelta completa con el mismo número de puntos que he hecho a este lado, ¿vale? Entonces llego aquí, no termino la vuelta y lo que hago es vuelvo a bajar hacia abajo, vuelvo a subir y vuelta tras vuelta voy dándole el ancho del cuello. Cuando ya tengo el ancho, lo que he hecho en este tirante lo repito en este. Entonces, que tengo 10 puntos de aquí a aquí, pues tengo que tejer 10 cadenas y después de tejer esas 10 cadenas ya la siguiente vuelta me cuenta como la primera vuelta. Que tengo 20 vueltas de aquí a aquí, pues tendré que tener 20 vueltas desde aquí, desde el inicio del cuello hasta el final del hombro, ¿vale? Por supuesto se puede utilizar cualquier punto. Ya sabes que tienes unos cuantos para poder elegir, pero si quieres utilizar cualquier otro, sin problema, ¿vale? Una vez tejas la parte de delante, toca tejer la parte de detrás. La parte de detrás ya sabemos que es súper sencilla. Con el mismo número de cadenas que hemos hecho para darle el largo, vamos a hacer el largo también y vamos a contar las vueltas que tenemos desde una parte hasta la otra parte, hasta el otro extremo, ¿vale? Contamos el número de vueltas que tenemos aquí, más el número de vueltas que tenemos en el cuello, más el número de vueltas que tenemos aquí. O, si lo preferimos, podemos darle la vuelta, que aquí tenemos el número completo de vueltas que le hemos dado, ¿vale? Y repetimos, tiene que tener la espalda el mismo número de vueltas que en la parte de delante, igual que el mismo número de puntos de largo, ¿vale? Si no te quedaría desigual, te quedaría la parte de atrás más larga o más ancha o lo que sea, ¿vale? Por eso tienen que ser las dos partes iguales. Luego, para tejer la manga, lo que vamos a hacer es darle el largo con el número de cadenas, ¿vale? Con el número de cadenas vamos a decir, pues quiero que la manga me vaya desde aquí hasta aquí, necesito X centímetros. Pues calculamos los puntos que necesitamos para hacer el largo que necesitamos. Y vuelta tras vuelta vamos haciendo el ancho hasta rodear el brazo, ¿vale? Si tenemos el número de centímetros apuntado, pues tejeremos hasta tejer ese número de centímetros. Por ejemplo, yo quiero que de ancho mi jersey mida, o sea, la manga de mi jersey mida 50 centímetros. Pues tejeré vuelta tras vuelta hasta alcanzar esos 50 centímetros. Y de esta manera tan simple tenemos la manga. Recordad que siempre hacemos dos mangas, no nos quedamos con una. Y lo mismo que hacemos en una manga lo repetimos exactamente en otra. Por eso es súper importante anotar todo lo que vamos haciendo. Manga, no sé cuántas cadenas de largo, X vueltas de ancho. Pues la otra ya sabes que tienes que hacer exactamente lo mismo. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo hacer la parte del cuello, que es la que tiene un poquito más de complicación, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer en miniatura, pero para que lo veas bien y termines de entender bien cómo disminuimos y cómo aumentamos por un lado y por otro, ¿vale?